Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su programa Educación en Red, Retos para el Siglo XXI. En esta ocasión es la segunda emisión. Le agradecemos que estén con nosotros el día de hoy, en la cual vamos a tener una plática, una charla muy interesante sobre el tema, como acabo de comentarles, de nativos y migrantes digitales. Se encuentran con nosotros en esta ocasión dos amigos y colegas, la doctora Rina Martínez Romero, quien es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora en el proyecto Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. Ha colaborado desde hace 5 años en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y actualmente funge como secretaria académica del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Doctora Martínez, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Marco. También está con nosotros el doctor Octavio Islas Carmona, quien es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana, director de la revista web Razón y Palabra, director de investigación del World Internet Project México y catedrático del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Doctor Islas, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Marco. Bueno, les recordamos a nuestro público que este programa se enriquece con sus comentarios, sus dudas, su participación. Por lo tanto, tenemos vías de comunicación que aparecerán en pantalla. Les digo que les comento que es nuestro correo de voz, el correo, y tenemos una página de Facebook y también un hashtag para que ustedes se comuniquen con nosotros, que es retos S mayúscula 21, retos S mayúscula 21, que es el hashtag que tenemos disponible para entrar en comunicación con ustedes. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa observando una cápsula relacionada con este tema, la tecnología y su impacto en la vida social de nativos y migrantes digitales. El desarrollo expansivo del Internet, las redes de comunicación y las herramientas informáticas han venido provocando dramáticas transformaciones en todos los órdenes de la sociedad humana. La tecnología ha creado una realidad cada vez más virtual, que ha cortado tiempos y espacios. Las personas que nacieron en la década de los 80 del siglo pasado son reconocidas como los nativos digitales, los cuales tuvieron a su alcance desde la cuna videojuegos, computadoras, teléfonos celulares y gadgets de todo tipo. Aunque hay críticas acerca del oportuno del concepto de nativos digitales, lo que no hay duda es que existe una cultura digital compartida entre este grupo de edad, que ha determinado sus formas de interacción social, de consumo del tiempo, de estrategias de estudio, de interés por lo multimediático y de desarrollo de sus actividades cognitivas. Por otra parte, las personas nacidas en décadas anteriores a los años 80 son denominadas como migrantes digitales y son los que vivieron el desarrollo tecnológico como una experiencia ajena a ellos. Han tenido que comprender la lógica en la que operan equipos, programas y aplicaciones informáticos. Para los migrantes, lo digital les resulta todo un reto, ya que tienen un pensamiento individualista, enfocado a la tarea, lineal, centrado en el texto, y comparten información solo cuando les es pedida. La brecha existente entre estos dos grupos sociales, cuando no se ha podido remontar, tiende a generar una diferenciación muy grande, inclusive una exclusión, ya que la vida informática es dominante en los nativos digitales. El ámbito escolar es uno de los escenarios que más reporta esta brecha digital y que hace que muchas veces los estudiantes, con nuevas estrategias de aprendizaje, rechacen la forma tradicional de enseñanza de los profesores migrantes digitales. Por su parte, muchos docentes se muestran inseguros de aprovechar las ventajas que le podría representar
usar aplicaciones de la web, porque no se sienten competentes ante sus alumnos. Pues muy bien, a través de esta cápsula podemos ver que el tema de los nativos y los migrantes digitales es un tema muy actual porque establece, como se observó, pues realmente diferencias importantes entre grupos de edad diferenciados. El uso de las tecnologías es una necesidad en nuestra sociedad actual, en nuestra sociedad del conocimiento, y hay diferentes niveles de competencias que están vinculadas, no del todo, pero sí en buena parte, por la generación en la que la gente nació, de tal suerte que pues los jóvenes podemos observar que tienen un dominio, una habilidad natural por la vida digital, y los que somos mayores pues se nos dificulta un poco, encontramos problemas, lo que nos lleva a establecer una brecha, como se dice como se ha dicho en la cápsula del video. Solamente quisiera hacer la corrección que el doctor Octavio Islas es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad, en la Universidad La Salle. Bueno, hecha esta corrección, me gustaría iniciar con esta conversación y les preguntaría, ¿me podrían decir qué reflexiones les surgen acerca de la relación entre el avance tecnológico y los modos de vida de la sociedad, en particular en la sociedad actual? Sí. Octavio, por favor. Muchas gracias, Marco. Fíjate que toda la tradición de la escuela de McLuhan, algunas personas llaman la escuela de Toronto, la escuela de Nueva York, pero realmente el nombre apropiado, se lo designó Postman, es ecología de los medios. Y el objeto de estudio de esta compleja metadisciplina es ver cómo siempre la tecnología a lo largo de la historia del hombre ha influido en él y en las distintas sociedades. Así tenemos desde el alfabeto, que fue finalmente un invento tecnológico, no nacemos con el alfabeto, tuvieron que pasar miles de años para poderlo desarrollar, hasta internet, ¿no? Por supuesto. Entonces siempre han estado presentes las tecnologías. Postman sugiere que siempre las tecnologías generan efectos ecológicos. ¿Qué quiere decir? Que cambian radicalmente a las sociedades. Y es muy pertinente la pregunta porque permite pensar en términos de otra visión histórica. Algunos aprendimos que básicamente la manera de ver la historia era a través del materialismo histórico, todas las categorías de Martha Harnecker sobre modos de producción, en términos de contradicción de relaciones sociales de producción y fuerzas productivas. Y McLuhan lo que hace es establecer una categoría muy interesante que son modos de comunicación para irnos desde las etapas previas a la creación del alfabeto hasta lo que él denomina, en comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano como The Information Age, que es la sociedad de la información y el conocimiento. Daniel Bell, que es quien quizá en un momento dado acuña con mayor claridad el término, pero estaba implícito en McLuhan. Entonces tenemos una progresiva aceleración histórica en las distintas etapas o modos de comunicación que identifica McLuhan. McLuhan pensaba que la información instantánea se daba con la televisión, no conoció a Internet, pero realmente la gran instantaneidad informativa la tenemos con Internet y abre un abanico enorme de posibilidades en términos de Big Data, Internet a través de las cosas, los sistemas de geolocalización. Es decir, hoy más en nuestra vida, y podemos hablar de cambios en oficios, cambios de profesiones, pero en tu actividad cotidiana dependemos mucho de determinados dispositivos como los teléfonos celulares inteligentes, que son todo menos teléfonos. Tienes N cantidad de herramientas con el propósito de desarrollar en una sociedad ubicua el mayor número de actividades, siempre utilizando los dispositivos o las aplicaciones que en un momento dado encuentras hoy disponibles en Internet, ¿no? Internet es la gran plataforma, y difícil suponer que un ser humano pueda evadirse de la necesidad de desenvolverse sin este tipo de dispositivos. Muchas gracias, Octavio. Doctora Martínez. Gracias, Marco. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes aquí compartiendo. Gracias. Sí, bueno, hay muchos elementos que se consideran en los cambios de modo de vida
desde el punto de vista de los avances de la tecnología. Podríamos hablar de 3 grandes momentos, lo que es la sociedad de la información, lo que es la sociedad del conocimiento, como ya lo mencionabas, Marco, y también lo que se denomina actualmente la sociedad del aprendizaje. Es decir, los modos de vida se van cambiando a partir de estos desarrollos tecnológicos, porque la persona necesita irse adaptando, ir utilizando otro tipo de recursos cognitivos, mentales, otro tipo de habilidades o capacidades. Entonces, en esta marcada sociedad de la información, bueno, pues sí se tenía mayor acceso a la información, con mayor rapidez, con mayor eficacia, con mayor eficiencia en todo sentido, pero a lo mejor no contábamos todavía con esas habilidades para analizar la información de una manera pues más precisa, con mayor detalle, ¿no? Nos invade o nos llega de pronto ya esta sociedad del conocimiento, donde, bueno, el conocimiento que se desarrolla es exponencial, es algo tremendo, y pues nos vemos ya invadidos, ya no sabemos discriminar, ya no podemos dilucidar a veces lo que es importante de lo que deja de ser. Entonces, en el ámbito educativo, pues sí se está hablando ya de la sociedad del aprendizaje, donde las capacidades para discernir información, para seleccionarla, para que esa información se convierta en conocimiento, pues tenga una prioridad, y que el modo de vida, el cambio en los modos de vida, estén orientados a disminuir, como decías tú, esta brecha cognitiva. Ahora, antes era brecha tecnológica, ahora también es cognitiva, porque hay que aprender a usar estos recursos, hay que dominarlos. En muchos casos también se menciona que estos dispositivos o estos recursos tecnológicos están poco utilizados, es decir, son infrautilizados porque no dominamos otro tipo de habilidades o capacidades. Muy bien. Bueno, siguiendo con esta idea que nos están planteando, pues existe una brecha y toda una nueva sociedad. ¿Cuáles son los principales efectos positivos y negativos del Internet en nuestra sociedad? Maravilloso. Toda tecnología siempre tiene efectos positivos y negativos. Y la tetra de McLuhan precisamente te sirve como una herramienta de análisis. Las tecnologías extienden pero a la vez amputan. Entonces hay determinadas ventajas, como siempre desventajas en todo cambio tecnológico. Podríamos hablar de impacto en la lectura, en la sociabilidad, o sea, ¿qué dejamos de hacer por utilizar en un momento dado las distintas tecnologías? ¿Qué costo tienen? Que puede ser individual como pueden ser también institucional. Por ejemplo, a nivel de instituciones, el hecho de que la información sea asequible para cualquier usuario de Internet les resta autoridad. En buena medida, muchísimas instituciones en el pasado fincaron su autoridad y poder con base en el monopolio que ejercían en ciertos renglones posibles de la información, los gobiernos mismos. Hoy, en cambio, hablar de un gobierno abierto, hablar de una apertura institucional, hablar de una educación abierta y extendida a través de plataformas en Internet es en un momento dado la constante. En todo esto ganamos y perdemos, sin duda alguna. Y de hecho la mirada de la ecología de los medios, que no es un tecnooptimismo como señalan algunos críticos, ni tampoco una dependencia tecnológica que también algunos críticos señalan, no, en lo que te centra es analicemos cuáles son las bondades o ventajas que nos presenta una determinada tecnología y por supuesto las desventajas. Puede darse el caso de que en algunas ocasiones o con determinadas tecnologías específicas los costos sean mayores que los beneficios mismos, ¿no? No creo que sea el caso de Internet, pero claro que hay N cantidad de facturas, ¿no? Una muy rápida, ¿no? Antes del advenimiento de las redes sociales, que han sido un gran boom detonador de cambios y prácticas culturales en Internet, la pornografía era el gran negocio. Entonces, se valía en un momento dado de todas estas plataformas para, de alguna manera u otra, la industria de la pornografía extender sus tentáculos a la totalidad de la sociedad. Antes, quizá en una estado de la sociedad previa, tú podrías pensar, pues nos podemos evadir de la pornografía. Está en los kioscos, está en los antros, está en N cantidad de lugares específicos. Ahora está en Internet, en todas partes, pero Internet no se agota ni se limita a la pornografía, y hay ciertas compensaciones. Hoy, por ejemplo, las redes sociales las utiliza muchísimo más más la gente que en un momento las consultas a los sitios pornográficos, donde tímidamente, por cierto, los grandes estudios aquí en México, el de la MIPSI, el del World Internet Project, el de la IABC, tratan ese tema.
el consumo de la información pornográfica, qué tan alarmante, qué tan grande es en México. Ese dato no lo tenemos muy claro, pero sí entendemos que las redes sociales y los buscadores serían en un momento dado algo de lo que más se está utilizando hoy en día. ¿Sí? Por favor. Sí, bueno, dos aspectos positivos y negativos en torno al Internet que me gustaría enfatizar. Uno, efectivamente, tenemos mayor acceso a la información, como ya lo mencionaba yo antes. No obstante, insistiría en la parte psicológica, en la parte cognitiva de los usuarios, donde la persona no tiene esa capacidad de dilucidar lo que sería pertinente de lo que no es, de lo que es científico, de lo que es de divulgación de la ciencia, de lo que tiene una validez y un respaldo científico de rigor, ¿no? Indexado en una revista, en fin, a encontrar información que bueno, subió alguien para una tarea, ¿no? Que no corresponde ni siquiera a los temas o a la bibliografía correspondiente, o no tiene ni siquiera referencias bibliográficas, ¿no? Eso yo creo que sería una ventaja, tener una gran cantidad de información de manera casi inmediata, pero también es una desventaja si no poseo esas habilidades para discernir, para comparar, para analizar, para elaborar ideas importantes en torno a un tema, ¿no? Y otro punto que también me parece importante es que efectivamente se ha hecho una comunicación más ágil, ¿no? Nosotros mandamos un WhatsApp a otra parte del mundo, mandamos la información en instantes, en momentos, ¿no? Pero también se ha perdido la privacidad. O sea, sí, nosotros en muchos sentidos, cuando nace por ejemplo, este tipo de redes sociales, ¿no? Facebook, en fin, pues las personas nos desbordamos poniendo información, nos desbordamos poniendo nuestra vida cotidiana, queriendo publicar todo lo que hacemos, y esa pérdida de intimidad, de privacidad, bueno, como bien se señala, pues también es una desventaja, ¿no? A veces nosotros podríamos compartirlo con ciertas personas, con ciertos momentos, en ciertas circunstancias, y esta pérdida de intimidad también en el ser humano, pues como que es invasivo, ¿no? Estar siempre todo el tiempo reportando lo que hago. Sí. De hecho, bueno, como decía el doctor Islas, hay impactos individuales hasta institucionales, organizacionales, positivos y negativos, ¿no? El otro día comentábamos en una clase, les hacía la pregunta y un alumno me decía, es que un alumno que no está vinculado mucho con las redes sociales, con el uso de tecnología, decía es que mis compañeros no ven el mundo, o sea, ya están pegados en el smartphone y no ven lo que pasa alrededor. Y me decía, es que ya hay aplicaciones que inclusive uno puede textear, mandar mensajes, y la aplicación te observa lo que estás caminando para ir comunicándote mientras, sí, mientras vas caminando. Eso ya es un exceso, ¿no? Sí. Vamos ahora a una entrevista. Adelante, por favor. Bueno, los nativos digitales son personas que por una fortuna, ¿no?, han nacido en un momento específico en la historia del desarrollo tecnológico. No es que el haber nacido en un momento específico los dote de características especiales. Sin embargo, el hecho de que convivan desde muy pequeños con tecnología, pues hace que tengan una sobreestimulación, ¿no? Ellos están acostumbrados a que en todos lados, desde muy pequeños, encuentren herramientas tecnológicas que tengan estímulos visuales, auditivos, kinestésicos. Para ellos, una de las características es que pocas cosas suelen ser sorprendentes, pocas cosas les sorprenden a como le pasa a otras personas, ¿no? En este no sorprenderse también hay una cuestión de saber natural la incorporación de la tecnología, y en este saber natural la incorporación de tecnología es que son muy hábiles para incorporarlas, ¿no?, para incorporarlas a la vida. Incorporar a la vida las tecnologías pues tiene grandes ventajas, se vuelven, pueden resolver varias tareas a la vez, son capaces de hacer diferentes tareas, no solamente con tecnología, sino algunas cuestiones con tecnología, al mismo tiempo que están hablando con alguien más, al mismo tiempo que están resolviendo una característica personal, ¿no? Y por otro lado, eso se convierte o se puede convertir en un doble filo, porque si bien es cierto, pueden resolver muchas tareas a la vez, tienen una gran capacidad de poner atención a diferentes cosas o estímulos, son muy buenos estratégicamente para resolver varias cosas a la vez y poner atención. Al mismo tiempo, esto impacta en la manera en la que socializan, ¿no?, o en la manera en la que estamos acostumbrados a socializar los que no nacimos en esta era digital,
¿no? Para ellos empieza a ser muy habitual utilizar los medios tecnológicos para comunicarse con personas que no van a ver en mucho tiempo, o para compartir un espacio físico con alguien más y al mismo tiempo estarse comunicando con alguien de manera digital, ¿no? Entonces, tiene varias características que al mismo tiempo van a favorecer que ellos se puedan incorporar a una demanda social, pero que también puede aislarlos y afectarlos, ¿no? Y que esto dependerá de las características de personalidad de cada persona, ¿no? Otra característica importante es que al estar llenos de tantos estímulos y al ser tan hábiles en incorporación de tecnologías, las cuestiones en la vida comienzan a ser más rápidas y también más competitivas, ¿no? Yo creo que las personas nativas tienen una gran competencia entre sí mismos, porque la tecnología avanza tan rápido, ellos tienen que ser tan hábiles que las demandas sociales y las demandas de trabajo pues también van a tener una exigencia muy particular, ¿no? Otra característica es la convivencia con los que no son nativos, ¿no? Cómo hacer esta relación hay como una brecha, ¿no? De cómo se miran los que son nativos de los que no son nativos, de los migrantes. Entonces es muy importante que esta brecha se acorte y que seguramente en algún momento pues se irá reduciendo, ¿no? Y que esto dependerá del ritmo de la tecnología. Muy bien, pues muy interesante los comentarios que nos acaba de hacer la doctora Flores acerca de las características de los nativos digitales. Yo diría que, como ustedes también han comentado, vivimos en una sociedad del conocimiento, en una sociedad del aprendizaje, donde pues las formas laborales exigen en la competitividad pues respuestas rápidas, personas que sean capaces, como se acaba de mencionar, de pensar estratégicamente y resolver los problemas de forma rápida, lo más rápido posible, y los nativos digitales pues tienen estas características que a lo mejor a los migrantes se nos dificulta. Y uno de los puntos que comentaba sobre el ser reflexivo, nuestras generaciones pues tratábamos más con la información, le dábamos más tiempo, la madurábamos más. Ahora los jóvenes, nosotros que somos profesores, vemos que toman todo y resuelven rápido, a lo mejor con un poco de carencia de reflexión más profunda, ¿no? Entonces, bueno, considerando estos argumentos que acaba de decir la doctora, les pregunto ahora, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de los nativos digitales para enfrentar los retos de la vida social? Doctora Martínez, por favor. Sí, bueno, pues lo que se menciona yo creo que es muy cierto, y como lo dices ahora que somos profesores, yo también doy clase en el CCH, en la Facultad de Psicología de la UNAM, los alumnos tratan de resolver de una manera más rápida, aunque a lo mejor no tan reflexiva, ¿no? Sí, pero el nativo tiene una gran cualidad sobre el inmigrante digital. Es multitareas. Entonces, este aspecto yo sí lo valoro mucho, por ejemplo, en las clases, en las tareas que realizan, en los exámenes, en los trabajos finales, porque en esa parte lineal y tan secuenciada que tenemos los migrantes, los nativos digitales, bueno, pues tienen esta perspectiva multimodal, multitareas. Por ejemplo, sus trabajos de mis alumnos del bachillerato comprenden aspectos de video, aspectos de fotografía, dibujos mismos elaborados por ellos, texto, en fin, como que toda esta parte, ¿no?, tan amplia de modos de aprendizaje, de áreas de aprendizaje, pues se ve más enriquecida que en los nativos. No obstante, bueno, sí creo que va a haber limitaciones, lo comentaremos un poco más, pero esta gran cualidad de los nativos me parece que es fundamental, ¿no? Y otra cosa que también yo lo veo como una ventaja y desventaja, que también ya podemos profundizar después, es la lectura hipertexto. Es decir, yo que me he dedicado a los aspectos de lectura, es una gran cualidad trabajar con una persona que domina el uso, por ejemplo, de Internet, donde hay un hipervínculo, lo enriquece, trae la información, en fin, pero también es una carencia, porque efectivamente se necesita ser más reflexivo, más propositivo. Cuando nosotros leemos un texto y elaboramos un modelo mental sobre la información más importante de ese texto, pues requiere que se integren diferentes componentes del texto. ¿Y qué pasa con una lectura hipertexto?
es salteada, el modelo mental a veces es incompleto, a veces es incorrecto inclusive. Entonces, estas cualidades habría que convertirlas potencializarlas, favorecerlas, para que realmente se conviertan en una cualidad, en un aspecto de fortaleza de los nativos. Si no, va a ser una carencia a la larga, donde efectivamente el hacerlo rápido no significa hacerlo bien, el hacerlo rápido no significa ser reflexivo y crítico. Y en el aspecto de la lectura, habría que incluso promover lectura en línea, ¿no? Es diferente leer en un texto impreso que leer en un texto con hipertextos, donde los hipervínculos me llevan a otras áreas que la mejor complementan, pero no me permiten conformar, como dicen los cognitivos, un modelo mental, un modelo completo, integrado de un cierto texto, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Rina, Octavio, por favor. Sí, estaba pensando en la complejidad de las narrativas hipermediáticas, precisamente, que de alguna manera u otra los alumnos llegan a dominar por un asunto generacional, por las condiciones de socialización de experiencias y conocimientos a las cuales tienen acceso, y que a veces nos excluimos, o por oportunidad o por voluntad de aprendizaje, los docentes o las personas en un momento dado adultas, ¿no? La virtud del storytelling. Y finalmente pensaría en las repercusiones que tienen en el sistema educativo. Hay un concepto muy bonito de Toffler, que por cierto yo también rescataría, además del prosumismo, que es quien lo propone, que rompe con los viejos modelos de comunicación que básicamente pensaban en destinatarios y receptores, no asumían la posibilidad de que el productor, de que el emisor fuese productor de información y conocimiento, y que también pudiera en red, en un momento dado, a través de bots o con otros prosumidores, participar en un círculo virtuoso de información. No, a lo que iba concreto con Toffler es el tema de la crisis de sincronía. ¿Qué está ocurriendo, no? Él lo que plantea es que a veces la capacidad de cambio que desarrollan determinados actores e instituciones no responde a las exigencias de velocidad del cambio tecnológico, y creo que eso nos está pasando con la educación. Suponer que la educación es un espacio ajeno a los cambios tecnológicos resulta absurdo, ¿no? Utilizamos GISes, utilizamos pizarrón, utilizamos televisión a distancia, utilizamos tecnología. Entonces, el gran problema para estos nativos digitales es un sistema educativo pensado con base en las necesidades del siglo pasado, que no se ajusta a las condiciones de sociabilidad, de socialización del conocimiento, de transmisión de nuestros días. Entonces, la tarea es trabajar muy muy fuerte en términos de alfabetización digital, con el propósito de que los docentes, que es también un punto crítico, puedan entender las virtudes, las ventajas de aprovechar inteligentemente todas estas herramientas para con conocimientos de web searching o lo que tú quieras y mandes, ser mejores docentes, mejores socializadores del conocimiento, y poder participar en términos de las herramientas que utilizan los estudiantes con con rigor, y no sentirse los extraños, los ajenos, los rebasados por el dramático peso de la realidad tecnológica, ¿no? Bien. ¿Algo más que quisieras agregar? Sí, bueno, a mí me interesaría comentar un punto crítico y clave de lo que está comentando el doctor Octavio también. Una cualidad de los nativos es que tienen esa capacidad, o la tendrían, o deberían de tenerla, del autoaprendizaje. Es decir, que fueran más autónomos, tanto cognitiva como emocionalmente, en fin, supieran aprender, tuvieran la posibilidad y lo hicieran. Pero a la vez también se convierte en una desventaja, en el sentido de que soy muy autónomo, lo hago solito, lo hago en mi casa, y la interacción cognitiva, la negociación de conocimientos, la construcción de conocimiento compartido, en fin, todos estos modelos nos llevan, bueno, pues que a lo mejor el inmigrante tiene esa cualidad y tiene ese respaldo donde puede aprender junto con otros, ¿no? Entonces, esta idea del aprendizaje o autoaprendizaje, que en principio podría ser una virtud, pues que no se convierta en una desventaja, ¿no? Muy bien. Bueno, continuaremos con esta plática que está realmente muy, muy interesante. Vamos ahora a una pausa y invitamos al público a que continúe con nosotros. Van a aparecer otra vez en pantalla nuestras vías de comunicación y regresamos en un momento. Un nativo digital lo entiendo como todos alumnos, todos los chicos que nacieron en esta era,
que para ellos ya es natural lo que están manejando, estos medios de las TICs. Es una persona, en este caso puede ser un niño, no sé, hemos visto niños de 2, 3 años que ya sin problema pueden navegar una tablet o un teléfono celular sin ningún problema. Creo que son cuando las personas ya como nacen con esa chispa así de que ya saben cómo utilizar la tecnología. Por ejemplo, los niños pequeños ya viven con toda la tecnología, ¿no? O sea, no es necesario que aprendan nuevas cosas así como de la nada. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, FES Iztacala, es una entidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, consolidada como un polo de desarrollo académico, profesional y cultural, ubicada en el municipio de Tlalnepantla de Vaz. La FES Iztacala está dedicada a integrar profesionales con una formación científica, técnica y humanística. La FES Iztacala, hoy en día, cuenta con 4 unidades de investigación, en donde se desarrollan proyectos en las áreas de biología, psicología y educación. Además imparte diversos posgrados, desde especialidades hasta doctorados en esas y otras áreas relacionadas. El 14 de mayo de 2001, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la transformación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala en la actual Facultad de Estudios Superiores Iztacala por llenar los requisitos de posgrado, experiencia e investigación de calidad. Pues somos, yo creo que la mayoría, ¿no? Que somos de esta generación. Tenemos que acoplarnos a esta. Por ejemplo, yo crecí de niña y no tenía al alcance toda esta tecnología que ahora tengo, ¿no? Entonces tengo que yo adaptarme y conocerla y ese sería un migrante, ¿no? Que me puedo poner yo como ejemplo. Yo me considero un migrante digital porque soy una persona que no tenía conocimiento de lo que es la tecnología, ¿no? Lo que es el internet, lo que es la computadora. Para mí era muy fácil decir a mis hijos, pues hagan su tarea, pero yo, pues no, hasta ahorita estoy aprendiendo. Son aquellas personas que no estaban en contacto, pero deciden retomarlo o en algún momento incorporarse a las TICs o a las tecnologías. Muy bien, estamos de vuelta. Muchas gracias por estar con nosotros, por continuar con nosotros. Quisiéramos decirles que tenemos obsequios, tenemos 2 libros, si se aprecia en pantalla, ahí está el libro que lleva por título Innovación en la Educación Superior hacia las Sociedades del Conocimiento. Sus autoras, Rosaura Ruiz, la doctora Rina Martínez que está con nosotros, y Liliana Valladares. Muchas gracias, doctora Martínez, por traernos este par de libros. Por favor, comuníquense con nosotros en cualquiera de los canales de comunicación que ya les hemos comentado y les pedimos que respondan a una pregunta muy simple, que nos digan cuáles son 3 características de los nativos digitales y 3 características de los migrantes digitales. Aquellas personas que respondan primero a estas preguntas, pues se tendrán como obsequio el libro Innovación en la Educación Superior hacia las Sociedades del Conocimiento. Pues muy bien, vamos a pasar ahora a una segunda entrevista, nuestra segunda entrevista con la doctora Anabel de la Rosa, que nos va a hablar sobre los migrantes o inmigrantes digitales. Los migrantes digitales, o también llamados inmigrantes digitales, son aquellas personas que nacieron antes de la llamada era digital. Esto algunos autores mencionan que ha sido antes de los 90s.
Sin embargo, bueno, esta generación en particular tiene características específicas tanto personales como sociales. En el ámbito personal son personas muy meticulosas, sistemáticas. Son aquellas personas que prefieren una conversación, irse a tomar un café en lugar de mensajearse por cualquier dispositivo móvil. Son aquellas personas también que han transitado en dos esferas, en dos mundos distintos. El mundo digital, la era digital, pero también el tradicional o conservador. Y entonces han estado viajando en esas dos esferas, lo cual les causa también retos y pues también demandas importantes a nivel sociedad. Son aquellas personas que generalmente, por ejemplo, en el ámbito educativo, toman notas en su cuaderno y después las pasan a un dispositivo móvil, ¿no? Lo que cualquier nativo digital lo haría directamente en un dispositivo móvil, en su iPad o en su computadora. Entonces son personas que han tenido que enfrentarse a nuevos retos y que esos nuevos retos también los han empoderado de alguna forma para que estén mucho más activos en la cuestión de tecnologías, tanto en la capacitación de las tecnologías, tanto en el uso del software y el hardware, pero también en cómo utilizan esas herramientas para obtener objetivos específicos, por ejemplo, a nivel de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta generación es una generación pues, entre los 35 y los 65 años que nos hemos dado a la tarea de enfrentar este nuevo reto, en donde el aprendizaje también es muy importante porque es paso a paso. Nosotros tenemos características específicas que nos hace tener una sistematización en cualquier situación, a diferencia de los nativos, en donde es intuitivo el manejo. Y nosotros tenemos que llevarlo paso a paso, sistemáticamente. También otra característica es que preferimos conversaciones uno a uno, a diferencia de los nativos que buscan siempre esferas globales, redes sociales, interacción. Nosotros, en este caso, como población que no hemos vivido o nacido con esas tecnologías, hemos tenido que ir paso a paso en esta búsqueda. Es una característica importante es cuando tenemos un nuevo dispositivo, leemos primero el instructivo antes de usarlo, por ejemplo. Los nativos lo hacen fácilmente. Nosotros, como esta generación, buscamos respuestas más complejas. Tenemos sistemas de búsqueda de información, de organización de la información más avanzada. ¿Por qué? Porque hemos vivido y hemos aprendido de esta forma. Somos más estructurados, tenemos a nivel cognición más estructuras mentales que nos hacen tener más sistematización en lo que hacemos. Y a diferencia de los nativos, que su aprendizaje es multitareas, en donde es muy flexible y se adaptan fácilmente a los cambios. Estas diferencias hacen una brecha importante que nosotros, como esta parte de la generación que no nació con la era digital, hemos tenido que afrontar y enfrentar día a día y que nos pone en una situación complicada. Sin embargo, la parte de la actualización, la capacitación, nos hace más flexibles a nivel cognitivo para poder enfrentar los problemas que la sociedad nos demanda. Muy bien, pues estamos de regreso. Acabamos de escuchar la entrevista con la doctora Anabel de la Rosa, quien es profesora de Iztacala, de la FES Iztacala. Y bueno, la pregunta lógica para continuar con nuestra charla es: ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tienen para adaptarse a la vida social los migrantes digitales? Doctor Islas, por favor. Pues, todo conspira contra ello. Yo pensaría, ¿no? Fíjate que desde la creación del Sistema Nacional y México, pasando por la agenda digital y hoy la estrategia digital nacional, donde sí ya se tocan algunos temas de la importancia de una agenda muy en particular para el tema de educación, pues no se había reparado en la importancia de programas de alfabetización digital que pudieran elevar la calidad de esta sociedad aprendiente. Entonces, tú tenías en un momento dado que una vez que se crea el Sistema Nacional y México, allá en el primer año de gobierno de Vicente Fox, lo ubican en la Secretaría de Comunicaciones, está Pedro Cerizola, y a Julio César Margani Compeán le confieren la responsabilidad de dirigir el Sistema Nacional y México. Y el tema de educación no está presente, quizá por lo que representaba en un momento dado
como problema político el sindicato y la líder, ¿no? Pero lo ubican en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y el tema entonces del Sistema Nacional y México es un tema de fierros, es un tema pensado por ingenieros. Entonces vamos a abrir el mayor número de centros digitales nacionales y no reparamos en la importancia de generar contenidos, ni de alfabetizar digitalmente a la mayor parte de la sociedad. Y no hablo únicamente de los niños, hablo también de los adultos. De por sí la tercera edad es muy difícil, y en un país como México es mucho más difícil pensar en políticas públicas que pudieran en un momento dado resultarles útiles a la gente de la tercera edad para ser incluida en todo este proyecto. Pues todavía es una gran asignatura pendiente, ¿no? Entonces el migrante digital pues vive todo este panorama adverso. El migrante digital sería, aunque desarrolló la red, la generación en un momento dado, recuperando la importancia del concepto de generación muy en concreto en José Ortega y Gasset, que lo mete a la cancha de la historia y que lo podemos utilizar como un concepto transdisciplinar, nos puede resultar muy, muy, muy útil para los propósitos de todo esto, ¿no? Yo pensaría que estos migrantes digitales fueron personas cuyo medio de comunicación primaria fue la televisión, no fundamentalmente internet, y que cuya socialización, aprendizaje y búsqueda de información es ajena a la red. Se realizaba a través del encuentro con otras instituciones o con otros medios, fundamentalmente, ¿no? Esas serían algunas de las características del migrante digital, y que no tiene los conocimientos, aunque reconoce la importancia en un momento dado del por qué hay que estar en internet. Una de las preguntas interesantes del estudio del WIP que coordina Fer Gutiérrez para el caso de México es: ¿por qué no a las personas que les aplica, a la población encuestada, es por qué a los no usuarios de internet no son usuarios de internet? Uno pensaría que el tema fundamental es económico, ¿no? No tengo para pagar la conexión, que es muy cara, y un ancho de banda terriblemente lento en términos de los estándares internacionales, pero ese es otro tema. El tema concreto, la respuesta concreta de estos migrantes, de estos padres de familias: no tenemos acceso a internet porque no le vemos utilidad. Entonces tienen que ser en un momento dado los niños, los jóvenes, quienes al padre de familia le adviertan de la importancia de lo que de cuán indispensable es para el desarrollo de sus actividades escolares, tareas y la búsqueda de información en términos generales internet. Entonces hay un anclaje muy interesante donde en algunas familias donde no advertían la importancia del por qué tener internet, problema de un déficit informativo. No ha habido bancos, gobierno, instituciones educativas que a estos sectores excluidos les revelen la importancia, la necesidad de estar en internet. Entonces para ellos el tema era, pues tal vez lo pueda pagar, pero no advierto ninguna ventaja estando en internet. Y cada vez los niños son, y hay un dato muy muy interesante. Fíjate que nosotros ubicamos cerca de 1 millón de niños menores de 3 años que tienen acceso a internet, las tabletas o determinados dispositivos. Entonces, contra toda esta gran corriente donde ya es perfectamente normal que la educación, el entretenimiento y la socialización en buena medida lo realicen como calidad de vida en línea, el gran tema es cómo estos otros sectores podemos en un momento dado informarles, hacer un agresivo plan de educación de alfabetización digital que permita incluir rápidamente a muchos excluidos todavía aquí en México, ¿no? La penetración de internet es depende de los datos, si es el INEGI, si es la IAB, si es AMIPSI o si somos nosotros, va del rango de 33% a 51%, depende del estudio que tomes. Yo concluiría que hay mucho por hacer. Todavía hay una gran sociedad excluida de migrantes digitales que no advierten la importancia que tiene internet para sus vidas. Muy bien, Octavio. Rina, por favor. Gracias. Sí, bueno, me pareció muy interesante también la entrevista con la doctora de la Rosa. Esta favorece, ¿no?, y fortalece como que
al inmigrante digital, o sea, no lo considera, ¿no? Pues como que menor o disminuido en cuestiones digitales, en cuestiones de aprendizaje, en capacidades. A mí se me hace importante señalar 2 grandes puntos en torno a los inmigrantes digitales. Una es que sabemos, porque me incluyo en esa generación, sabemos resolver un problema con y sin tecnología. Es decir, algo que está pasando actualmente, yo lo veo con mis alumnos del bachillerato, 15, 16, 17 años, es que, por ejemplo, escribimos algo en el pizarrón y ellos quieren tomar la fotografía de lo que se acaba de escribir en el pizarrón. O sea, ni siquiera lo escriben en el cuaderno, no toman notas, como lo señalaban en la entrevista, ¿no? Y quieren tomarlo, pero nosotros tenemos que ir avanzando, o sea, yo no puedo estar, ahora cada uno pasa y entonces la toma la foto, entonces, y ha habido como que una solidaridad en los alumnos, decir, yo lo tomo y entonces se los paso a ustedes, o sea, ya ni siquiera se toman la molestia de tomar la fotografía de lo que estamos viendo en clase. Ok, yo lo que necesito es que lo lean y lo aprendan y tal, ¿no? Pero algo importante es que el inmigrante sí tiene esa capacidad de escribir, de reflexionar. La narrativa, la escritura es fundamental. Hay autores como Jerome Brunner que señalan la escritura del yo implica una escritura incluso casi a mano, ni siquiera en tecnología. Entonces hay una reflexión, una perspectiva de intencionalidad cognitiva diferente al escribir a mano que en tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces un gran punto sería poder resolver algo con o sin tecnología, sería una gran cualidad del inmigrante digital. Y otra cualidad importante también sería en torno a esta linealidad que ya mencionábamos al inicio de la entrevista, es decir, cuando el nativo tiene esa capacidad multimodal de trabajar multitareas, bueno, el inmigrante digital en esta perspectiva lineal de trabajar algo es mucho más formal, como ya lo señalaban en las entrevistas anteriores, hay una estructura cognitiva, hay un orden, hay una secuencia, hay una mirada crítica, hay una reflexión, una recursividad del pensamiento para reflexionar, nos hace propositivos, nos hace críticos, nos hace autorregulados, nos hace con un nivel metacognitivo mayor. Entonces yo sí defendería eso del inmigrante para que se conviertan en unas cualidades que, como dice el doctor, podamos tanto compartir nosotros como inmigrantes digitales como los nativos y compartir esas fortalezas. Muy bien, muchas gracias. Realmente está muy interesante esta entrevista. Además me gustan mucho los puntos de vista de la comunicación y de la psicología. Pero finalmente somos ciencias muy cercanas. Por ahí algunos teóricos dicen que somos lo mismo, como Moscovici, formamos parte de lo mismo. Vamos a ver una cápsula sobre analfabetismo digital y el concepto de informívoro. Internet se ha transformado en un océano de datos, información y conocimiento que continúa creciendo día con día. Para darse una idea, la compañía Google procesa más de 25 petabytes de datos al día. Facebook, con 1.200 millones de usuarios, comparte cada hora más de 10 millones de fotos que producen alrededor de 3.000 millones de comentarios o me gusta. Por su parte, Twitter genera poco más de 400 millones de tweets cada día. Estos datos presuponen uno de los problemas principales que tiene Internet. Circula una gran cantidad de información que es poco relevante y nada fiable. Los consumidores de este tipo de información que carece de valor se les ha denominado en círculos académicos como informívoros. Usando una metáfora nutricional, se puede decir que al igual que los consumidores de alimentos chatarra, los informívoros producen un tipo de enfermedad similar a la obesidad. Se llenan de alimento que no nutre y que además genera atrofias, en este caso, de tipo cognitivo. La mejor manera de enfrentar el problema es enseñando al usuario de Internet, principalmente a los estudiantes, a diferenciar la calidad de información que se maneja y las fuentes que la circulan. Para tal fin, es necesario fomentar un alfabetismo digital que haga competente al usuario de la red, para que esté en condiciones de identificar fuentes confiables, buscar la información necesaria, discriminar su calidad, almacenarla, recuperarla e integrarla en un producto de nuevo conocimiento.
Al igual que las personas que padecen obesidad, los informívoros requieren aprender a alimentarse sanamente. Bien, estamos de regreso a esta emisión. Pues ya tenemos el tiempo encima. Vamos a hacer una conclusión sobre todo este tema de los nativos inmigrantes digitales y el analfabetismo digital y el consumo irreflexivo, podemos llamarle, de información. Entonces tendríamos el tiempo para las conclusiones. Doctora Reina, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, pues me gustaría tocar algunos puntos clave en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que estamos en un ámbito universitario y bueno, nosotros también nos dedicamos a la docencia y que ojalá pues estos comentarios pudieran servir a otros docentes. En este aspecto me parece que podríamos promover programas o fortalecer programas de lectura crítica en línea, es decir, que tanto la persona que ya posee este dominio, este nativo digital, como el inmigrante puedan realmente aprender o reaprender a leer en línea con todas estas cualidades que hemos señalado, pero de una manera crítica, de una manera reflexiva, ¿no? Otro punto que también creo que es fundamental es que debemos enseñar en el aula, independientemente del uso o no de la tecnología, el pensamiento crítico. La base del pensamiento crítico es la autorregulación, hay estudios, hay investigación en cognición, donde la base para ser crítico, reflexivo, propositivo, intencionado, es la autorregulación. Entonces también promover el pensamiento crítico. Y bueno, otra cualidad también que se me hace muy importante es que debemos de tener claro los objetivos de enseñanza. O sea, la tecnología per se no nos va a asegurar que la persona aprenda. Entonces, 3 grandes cualidades. Una es que si nosotros vamos a enseñar algo con o sin tecnología, nosotros podamos tener la meta muy clara, los objetivos, los propósitos muy claros en torno a 3 cualidades: a los contenidos que se van a enseñar, a las habilidades cognitivas que debe dominar la persona y a las habilidades en el uso de las tecnologías. Es decir, a veces nos perdemos como profesores, pensamos que está haciendo mal la tarea o la actividad, pero lo que se le está dificultando no es el contenido, no es lo cognitivo, es lo tecnológico, ¿no? Entonces, oiga, mire, es que hay que diferenciar que lo que el alumno sí aprendió el tema, está construyendo conocimientos, tiene la información, en fin, pero lo tecnológico es donde está teniendo dificultades. O en otro caso, a lo mejor no está quedando claro el contenido, no está construyendo conocimientos, se queda con conocimientos muy parciales o incluso erróneos, ¿no? O con la información no ha construido significados, en fin, pero domina la tecnología, entonces pensamos que ha avanzado bastante y no lo tenemos, ¿no? Y otro gran punto serían las habilidades cognitivas, las capacidades para aprender con o sin tecnología son las mismas en el ser humano. Los procesos cognitivos de atención, de memoria, de imágenes mentales, de razonamiento, de solución de problemas, de comprensión, todos los procesos cognitivos intrínsecos al ser humano los poseemos desde el nacimiento. Hay que hacer lo que dicen los cognitivos, un refinamiento cognitivo, una mejora cognitiva para que podamos aprender, ¿no? Entonces, bueno, un poco mis conclusiones sería que nosotros en el uso de las tecnologías, ya sea con nativos digitales o con inmigrantes digitales, podamos tener claridad en torno a esto, ¿no? Y un último punto, los apoyos a los alumnos o a los aprendices deben ser en 2 grandes ámbitos. Por ejemplo, en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se busca y se sabe actualmente que los modelos de educación a distancia son mixtos, es decir, ni todo es tecnológico, ni todo es presencial. Estas modalidades mixtas, multimodales, donde la tutoría, la asesoría es tanto presencial como en entornos digitales o virtuales, pues tienen mayor eficacia para el aprendizaje. Muchas gracias, doctora Reina. Doctor Octavio Islas, por favor. Muy breve, estaba pensando en un momento dado en capacidades de remediación, que es o de mediamorfosis, que son 2 conceptos finalmente muy parecidos, que admite la red para ofrecernos mayor calidad en la información. Uno sería a través de Big Data, por supuesto, donde tenemos muchísima más información, más variables que podemos conectar así. Y en un momento dado tomar mejores decisiones. Otra sería a través de la internet oculta positiva. No estoy hablando de la darknet, estoy hablando de bases de datos, bibliotecas que en un momento dado puedes consultar a través de internet y evidentemente la talacha que tenemos que hacer nosotros para web searching, que los niños, que cualquier persona que busque información en internet pueda encontrar
información muchísimo más relevante porque fue capacitado para ello. ¿Sí? Y ese es un tema de políticas públicas de información, sin duda alguna. Muy bien. Hombre, pues les agradezco mucho su participación en este programa, hablando sobre el tema de nativos y migrantes digitales. Y bueno, lo que nos llevamos es de que es algo muy complejo, hay muchas áreas de oportunidad, tanto en el aula, el profesor tiene que preparar mejor sus estrategias, desde el punto de vista de las instituciones, de las políticas públicas para mejorar la capacidad de aprendizaje de los migrantes digitales, los profesores apoyar a los nativos digitales a aprender de forma más reflexivas. Y bueno, es todo un reto. Espero que el programa les haya gustado a las personas que nos están observando, a nuestro público. Y solamente nos resta agradecer a este público su atención y los invitamos a seguir con la programación de Mirador Universitario. Muchas gracias por su participación. Hasta luego.